Amada Iglesia, les saludo en el amor y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gran gozo estar esta tarde compartiendo con ustedes su maravillosa palabra. En su Sermón del Monte, continuando con la serie que en realidad terminamos hoy, del Sermón del Monte de Jesús, nos ha declarado principios fundamentales de cómo conducirnos en la vida, en el reino de Dios, la Iglesia de Cristo. Y también para vivir como discípulos del Hijo de Dios es esencial conocer, obedecer y practicar estos principios. En la última sección del Sermón del Monte, capítulo 7, del libro de Mateo, ¿verdad? Versículos 24 al 27, Jesús aborda el tema de la obediencia y diligencia a la verdad. Y en esta última enseñanza, Jesús nos manifiesta explícitamente que el oír por sí solo no reemplaza o suple a la obediencia. Se refiere a los que obedecen sus palabras y a los que no las obedecen. Está diciendo metafórica, pero certeramente, que los que las hacen permanecerán en pie cuando las tormentas del tiempo, de la vida y de la eternidad golpeen a las vidas del ser humano. Mientras, mientras que los que no las hacen serán destruidos. Y es que oír la palabra de Dios es importante. En el Antiguo Testamento, Moisés exhortó al pueblo, Deuteronomio, diciendo: oye Israel, escucha Israel. Y en el Nuevo Testamento casi siempre se encuentra esta advertencia. Mateo 11:15. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense que en el capítulo 13, versículo 9 del mismo libro de Mateo, está exactamente la misma frase. En el versículo 43, también. En Marcos 4:9, también. En Marcos 7:16, una vez más. En Lucas 8:8, nuevamente. En el 14:35 de Lucas, la misma frase, literalmente. Al menos 7 veces. El que tiene oídos para oír, oiga. Pablo dijo, así que el oír es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Sin embargo, con todo esto, no basta con oír la palabra de Dios. Ni siquiera basta con entenderla. En la parábola del sembrador, que vimos hace varias semanas atrás, Lucas, el Evangelio de Lucas, la versión del evangelista Lucas, capítulo 8, del 4 al 15, dice que juntándose una gran multitud, ahí está, y los que en cada ciudad venían a él, les dijo con parábola. Y relata la parábola del sembrador, que no la vamos a leer toda por razones de tiempo, pero ahí aparecen 4 categorías, recordándoles lo que ya se enseñó. 4 categorías de personas que oyeron, que escucharon y oyeron la palabra del Señor en esa parábola. Versículos 12 al 15, sin embargo,
solamente uno de los 4 casos retuvo la palabra oída y dio fruto a Dios. ¿De qué manera? Con perseverancia, dice, versículos 8 y 15, y fue en el que la semilla cayó en buena tierra. El oír sin poner en práctica para bien lo que oímos de Dios es improductivo, no logra nada. Peor aún, es contraproducente. Puede hasta condenar el alma. Cuando no hacemos, cuando no obramos lo que leemos y escuchamos de la voluntad de Dios, es peligroso, por decirlo menos. Tenemos que aprender y hacer. Bueno, pero vamos entonces a nuestro pasaje bíblico de esta tarde y oigamos lo que Dios Padre, a través de su Hijo Cristo Jesús, nos habla, inspirado por su Santo Espíritu. Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con gran ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En los primeros 2 versículos del pasaje, Mateo 7, 24 y 25, Cristo Jesús enfatiza su enseñanza con esta conocida parábola de los 2 constructores. En las iglesias, los niños cantan: el sabio en la roca su casa edificó, ¿verdad? Bueno, no es mi leer cantar aquí toda la tarde, pero Jesús habló primero sobre ese constructor sabio, prudente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta palabra que se traduce como prudente, en la versión Reina Valera, forónimos, significa sensato, sabio, razonable. La frase, estas palabras, que aparece en ese versículo, se está refiriendo específicamente a todas las palabras y enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Sin embargo, puede hacerse la aplicación a todas las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. A los dirigentes judíos les dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 48. También puede hacerse la aplicación a las palabras que tiempo después hablaron sus apóstoles, inspirados, como lo dice Pedro, ¿verdad? Antes de morir, Jesús les dio a sus apóstoles que enviaría al Espíritu Santo y que les recordaría todo lo que Él les había hablado, enseñado. Versículo 26, ¿verdad? Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre, gracias hermano, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros
le conocéis, porque mora con vosotros y está con nosotros. Más, versículo 26, ahí está, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A todo el Nuevo Testamento se le conoce como el Nuevo Testamento de Jesucristo. Actuar en base a las palabras de Cristo es actuar en base a lo que enseña el Nuevo Testamento. Y a los que así hacen, se les puede comparar con ese hombre prudente que habla la parábola, que edificó su casa sobre la roca. Ninguna estructura es más fuerte que su mismo fundamento. En Palestina, el terreno es bien accidentado, tiene muchas formaciones rocosas, masivas, pero tal vez por eso no habría sido difícil encontrar una roca sobre la cual construir. Si no había una base rocosa adecuada en la superficie, podía encontrarse una si se excavaba. Es así como en el libro de Lucas, en el paralelo de este mismo pasaje, la misma situación de los dos edificadores se refiere a un terreno llano. Jesús dijo, fíjense, que quien actúa en base a sus palabras, Lucas 6:48, semejante es al hombre que al edificar una casa cayó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Se fijan? El mismo pasaje. En el primero, Mateo no menciona si fue, dice que fue una roca, pero no dice que fue una roca elevada, pero acá nos está diciendo Lucas que hubo que cavar para hacer el cimiento y poner la base. ¿Cómo se hace hoy en día la base, ¿cierto? El radier, que se llama. Entonces Jesús continúa diciendo, versículo 25 de nuestro pasaje Mateo 7, la primera parte. Dice que descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. La casa fue golpeada desde arriba por la lluvia y soplaron vientos por debajo de los ríos y los vientos por el costado. ¿Se fijan? Y por debajo por los ríos. Fue azotada por tres partes. Pero entender esta imagen puede que ayude a saber algo sobre el terreno de Palestina. La tierra estaba seca la mayor parte del tiempo. Y había muchos barrancos secos, algunos de los cuales tenían fondos arenosos. Y durante la temporada de lluvias, las quebradas crecían con torrentes de agua que barrían con todo a su paso, como las inundaciones que vemos hoy en día. Pero apreciar el mensaje de Jesús, trate de imaginar la turbulencia, o sea, lo tremendo que fue ese escenario. Fue realmente una tormenta, ¿verdad? Que arrasó. La lluvia cayendo, el viento fuerte soplando y olas de inundación golpeando contra la casa. Pero si alguien puede decir, pero este es el constructor prudente del que estamos hablando, que está hablando Jesús. Es el que oye y obedece. Ciertamente los prudentes y obedientes no sufren las tormentas como si les sucede a los insensatos y desobedientes. ¿Es así? No, ¿cierto? También los que siguen, también al prudente, sufrió el mal tiempo, al igual que el que vamos a hablar enseguida. Esas son las tormentas de este mundo. Cuando llueve, llueve para todos, no para algunos, no para un grupo. Nuestras vidas pueden ser golpeadas por la enfermedad, las decepciones, el dolor, la traición, la persecución, en el caso del primer siglo, principalmente, los desafíos de la vejez, la proximidad de la muerte,
pueden amenazar con apesadumbrarnos. De mayores consecuencias es el tiempo de prueba más allá de este mundo, en el día del juicio. A la luz de los versículos que inmediatamente preceden a este pasaje, cuando Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, que predicó nuestro hermano Luis Garros, probablemente es algo muy importante en la mente de Jesús. Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, muchas obras, muchos servicios tal vez. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fuerte, fuertísimo. La Biblia enseña lo que también cantamos, de manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. ¿Recuerdan? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. ¿Qué pasó con la casa del hombre prudente cuando fue golpeada por las lluvias, los ríos y el viento? ¿Qué pasó? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:25, la segunda parte del versículo 25. Permaneció en pie porque había sido construida sobre una base sólida. Y nuestra vida tiene que ser construida sobre la roca sólida. Vean lo que dice 1 Juan 4:17. 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, notemos que Cristo Jesús no dijo que el hombre prudente construyó sobre una roca, pero dice que construyó sobre la roca. Es como lo mismo cuando habla de el camino. Yo soy el camino, es uno solo. La roca es una sola. La base, el fundamento. Tal vez estaba refiriéndose metafóricamente a sí mismo, como la roca, ¿verdad? Ya que si vemos 1 Corintios 3, versículo 11, nos dice Pablo que nadie puede poner otro fundamento, fíjense, la misma palabra, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Incluso si ese es el caso, su énfasis no estaba en la roca, sino cómo construimos en la roca. Esto es, escuchándole y luego haciendo lo que él dice. No es suficiente con saber lo que Jesús dice en su palabra, tenemos que hacer lo que él dice. No es suficiente con admirar su enseñanza, hay que actuar consecuentemente. Ni siquiera es suficiente con enseñar y predicar lo que dijo Jesús. Si bien la predicación es importante, pero no puede ocupar el lugar de la práctica. Tenemos que obedecer a Jesús. Así es como obtenemos un mejor entendimiento y apreciación de sus palabras. Y es así como le complacemos, como le agradamos. En el canto de los niños, sobre los dos constructores, el último verso dice, entonces construye tu casa sobre el Señor Jesucristo y descenderán bendiciones. Las bendiciones descienden conforme suban las oraciones. Y un canto es un loor, es una alabanza a Dios, es una oración a Dios también, un canto.
porque es de todo corazón. Luego de eso, las bendiciones descenderán si hacemos su voluntad. Pasamos ahora al constructor insensato, versículos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. En el versículo 26, que acabamos de leer, Jesús vuelve su atención al constructor insensato, diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La palabra que se traduce como insensato, ahí está subrayada, moros, quiere decir cerrado, lento, aburrido, estúpido. La nueva versión, Biblia Viva, la traduce como tonto, necio. Si observamos más rigurosamente la analogía de la construcción de una casa, podríamos sentirnos tentados a hablar sobre la forma de construir o sobre los materiales de la edificación. Pero fíjense, 1 Corintios 3, 12 y 13. Dice Pablo, y si sobre este fundamento, ¿quién es el fundamento? Cristo Jesús. Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego está revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sin embargo, en la ilustración de Jesús, la única diferencia de las dos casas, de las dos construcciones, es el fundamento. Lo demás, todos lo hicieron igual. Ya vamos a resumir al final. Las dos casas pueden haber tenido el mismo plano. Puede que se hayan usado los mismos materiales de construcción. Puede que hayan tenido exactamente la misma apariencia para quienes pasaban y las veían. Evidentemente estaban cerca, en el mismo lugar. En vista de que la tormenta que azotó al parecer también golpeó a la una y a la otra. La única diferencia la construía el fundamento, la base. El hombre prudente construyó sobre la roca, mientras que el hombre insensato construyó sobre la arena. Los escépticos o incrédulos podrían insistir diciendo, pero nadie es tan necio, tan insensato para construir una casa sobre arena. Permítanme sonreírme un poco, pero pongo un ejemplo mundial. La Torre de Pisa, no sé si la han visto ustedes, está inclinada, se le llama la Torre Inclinada. Fue construida sobre un terreno que estaba lleno de escombros. Se puede decir como a donde habían botado la basura, ahí fue construida. No pasó mucho tiempo antes que la torre empezara a inclinarse. Hoy en día se están gastando grandes sumas de dinero para impedir que esa torre se derrumbe. Y aquí en Chile, las dunas en Viña, construyeron sobre arena. Por supuesto, Jesús no estaba pensando en constructores reales de casas. Su interés no era la construcción de viviendas ni de edificios, sino la construcción de vidas, la edificación de nuestras vidas. La triste realidad es que hoy en día multitudes emulan, imitan al constructor insensato en su actitud y en su actuar. Incluso titulados, con títulos. Las personas se apresuran a hacer acuerdos financieros sin investigar cuidadosamente, por ejemplo. Por desgracia, eso también es cierto con respecto a la religión. Muchos desean venir a Dios por una gratificación espiritual instantánea, sin tomar el tiempo y hacer el esfuerzo para
plantar su vida primeramente, firmemente sobre la roca eterna que es Jesucristo. En vista de que el hombre insensato no le importó contar con un fundamento firme, su casa fue probablemente destruida con mayor rapidez que la del hombre prudente. Me lo imagino satisfecho de sí mismo al mudarse con su familia a su nueva casa. Feliz y chao. Y le dijo al otro hombre constructor, construí mi casa en la mitad del tiempo que tú la hiciste. Sin embargo, Mateo 7:27 dice que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Qué pasó con esa casa que fue construida tan rápidamente? Cayó. Y no solo eso, fue grande su ruina. Espiritualmente hablando, este desmoronamiento comienza generalmente cuando nos golpean las tormentas de la vida. Sin embargo, y es lo que hablamos hace un rato, el colapso total va a ser evidente en el día del juicio, el día que Cristo Jesús regrese. Algunos han levantado refugios para protegerse de las tormentas o de los posibles amenazas, tragedias que puedan ocurrir en esta vida física. Podemos conocer esto como los búnkers, ¿verdad? Están debajo de la tierra y supone que ahí no va a pasar nada. Pero en el último día, dice también la Escritura, toda protección va a ser inútil. Toda manufactura humana será quitada de en medio. Todo quedará indefenso ante el trono poderoso de Dios. Entonces, los que no estén preparados caerán. Y su caída será grande. Grande será su ruina. Jesús termina su magistral sermón con este punto. No con una declaración tranquilizadora, si se pueden fijar, sin importancia, sino con un rotundo estruendo, si se fijan. Es una palabra fuerte, que no va a quedar nada en pie. Imagínense esa catástrofe ahí natural de estas casas. Imagínense que va a ser una catástrofe espiritual, de vidas, de almas, ese día final. Y no hay forma de malinterpretar o interpretar de otra manera este mensaje de Jesús. No es suficiente solamente con escuchar y conocer su voluntad. Tenemos que hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Santiago 4:17, la Escritura y palabra de Dios nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué produce el pecado? Muerte. Y no es muerte física, es muerte espiritual. Una vez más, digo que esto no quiere decir que somos capaces de una obediencia perfecta, sino que debe ser el objetivo e intención de nuestro corazón hacer la voluntad de Dios, en la medida de nuestras posibilidades. El oír no reemplaza la obediencia, es necesario obrar. En resumen, hay solamente dos fundamentos y solo uno de ellos es el definitivamente seguro. Los dos hombres, ambos trabajaron, ambos cumplieron su trabajo. La única diferencia, dijimos, fue el fundamento, el principio de edificación de la casa, donde arranca. Ambos estaban prosperando antes de la lluvia, pudieron construir su casa. Podemos deducir en lo espiritual que no se nota la diferencia claramente hasta el juicio. Me refiero a nuestras vidas.
Podemos estar muy bien ahora, podemos estar muy mal ahora, pero el día del juicio va a ser, vamos a ser juzgados por Cristo todos, cada uno. Hebreos 4, 12, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, Cristo Jesús, a quien tenemos que dar cuenta. Hay que prepararse de antemano porque no sabemos cuándo viene. Puede ser hoy mismo. Sé que esto se dice muchas veces, pero hay que decirlo porque es así. Nadie sabe el día y la hora. Segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Díganme si no es igual que la parábola que hemos visto hoy. Exactamente lo mismo. Y ahí literalmente va a ser un rotundo estruendo. Hay que oír las palabras de Cristo Jesús. Hay que conocer la verdad. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y por último, hay que hacer las palabras de Cristo, hay que obedecer a la verdad. Primera de Pedro 1, 22 y 25. Por si alguno presente no lo ha hecho. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, nacidos de la roca, el principio que sea la roca, Cristo Jesús. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Escuchar, oír, obedecer, ser bautizado. Según la ilustración que hemos visto hoy, la verdadera sabiduría consiste en oír y hacer las palabras de Cristo. Según la ilustración, según la parábola, la insensatez consiste en oír, pero no hacer las palabras de Cristo. Y habiendo llegado al final de nuestra serie de predicaciones basadas en el Sermón del Monte, les pregunto, ¿qué efecto tuvo el sermón en lo que escucharon por primera vez? Me refiero a los que estaban aquí con Cristo, ¿verdad? En el sermón, en el monte. Mateo escribió, Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, de sus palabras. Jesús había dirigido sus palabras específicamente a sus discípulos, según leímos en el principio del sermón, el capítulo 5, los primeros 2 versículos, los que ya estaban comprometidos a seguirlo. Sin embargo, es evidente que la mucha gente que aparece el versículo 25, la multitud que se reunió alrededor de él, según el versículo 25 del capítulo anterior, el capítulo 4, creo que está también. No. El versículo 1 y el capítulo 5. Y la gente, dice, según el versículo 28, ya al final del texto del Sermón del Monte, dice que también oyó sus palabras. ¿Y de qué manera lo dice? Esta gente se admiraba de su doctrina. La palabra griega que se traduce como admiraba
expleso, es una palabra enérgica, dinámica. Quiere decir dejar sin sentido, quedar sin habla, quedaron estupefactos, podemos decir, claro, asombrados. Eso es, sorprendidos. ¿Por qué estaban las multitudes tan asombradas con la enseñanza de Jesús? Versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, sabemos, ya han sido escritos hombres cultos que preservaban, copiaban y copiaban la ley y la tradición. En sus enseñanzas citaban innumerables autoridades, diciendo el rabino A dice con la autoridad del rabino B, y el rabino B dice con la autoridad del rabino C, y el rabino C con la autoridad del rabino D, y así sucesivamente. Se tiraban lores unos a otros. En el Talmud judío se han preservado muestras de esos discursos. En cambio, con los escribas, en contraste, Jesús habló como quien tiene autoridad. Los escribas hablaron con autoridad de otro, ¿verdad? Mientras que Jesús habló con toda autoridad, según vemos en Mateo 28, 18. En la nueva versión internacional, hace poco publicada, dice, se me ha dado toda autoridad. La Valera dice toda potestad, pero la nueva versión es lo mismo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Los escribas decían, Rabí fulano de tal dijo, mientras que Jesús decía, Mateo 5, 18 y 20, porque de cierto os digo que aunque pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Porque os digo que si vuestra justicia, me acuerdo nuestro hermano Masaru, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús tenía un tono como sello de autenticación para darle autoridad a sus palabras. Algunos reconocen la grandeza del Sermón del Monte, pero también hay que reconocer la grandeza del orador del monte. La grandeza del sermón descansa en la grandeza de quien lo pronunció, del orador. Muchos admiran los altos estándares del Sermón del Monte, la profundidad espiritual que tiene, sin tomar en cuenta que el Sermón del Monte no puede ser vivido sin el Salvador del monte. Por medio de Jesús tenemos fortaleza interior, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Primera Juan 5:4, el apóstol Juan, el discípulo amado, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, nuestra certeza, nuestra roca, Jesús. Por medio de Jesús somos perdonados cuando fallamos, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, lo decía mi hermano Omar en su oración. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, a medida que finalizamos este estudio del Sermón del Monte, quiero enfocar su atención en aquel Jesús que predicó el Sermón del Monte. La gente estaba admirada y asombrada de su enseñanza. ¿Se ha sorprendido y admirado usted al haberlo escuchado ahora? Cuando oyó su enseñanza, tal vez más profundamente, más detalladamente. Las multitudes lo seguían. ¿Le sigue usted fielmente? Después de haber escuchado, oído su gran sermón, ¿está dispuesta a seguirle con fidelidad y en perseverancia? ¿Está listo para comprometerse a hacer siempre dentro de sus posibilidades su voluntad? Solamente los que lo obedecen serán bendecidos. Solamente los que escuchan sus palabras y las hacen podrán soportar las tormentas de esta vida y pasar a la siguiente en victoria.
Conclusión general. Recordemos quién dijo estas palabras. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Recordemos la autoridad con que habló. Toda. Nadie más tiene la autoridad, el poder, la potencia, la potestad de hacerlo. Recordemos, con esto último que les dije, la diferencia entre Cristo y los otros religiosos de aquel tiempo, pero también los actuales. No podemos separar a Cristo de sus enseñanzas. Por último, ¿a quién vamos a escuchar, obedecer y a seguir hasta el fin de los tiempos en esta tierra? Repitan, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios nos bendiga y nos ayude para que nuestras vestiduras sean halladas limpias al final del camino. Toda la gloria a ti, Señor, hoy y para siempre.